Bueno, mi charla se va a basar básicamente en lo que son el estudio de este particular fenómeno o fenómenos aéreos, mejor dicho. Un estudio de 7 décadas. Recordar que en la era moderna de los ovnis comienza el 24 de junio de 1947, y desde ahí comienza una serie de casos, de reportes, proyectos de investigación, de detección también, pero esta vez me voy a enfocar en los proyectos de búsqueda, mejor dicho, de este particular fenómeno, y después, ¿qué pasaba en Chile durante esos años? Y al final vamos con ahí, como ustedes ya algunos me conocen, digamos, todos los ejercicios que realizo y algunos casos que estoy investigando. Bueno, cabe señalar es que los proyectos de detección comenzaron ya en el año 1949, específicamente, digamos, en Estados Unidos. El proyecto Twinkle es bastante particular, lo vamos a comenzar a ver también, y el proyecto Magnet 1950, Starland 1980 y Hesdalen el año 82-83. Bueno, el proyecto Twinkle, tenemos a nuestra izquierda de la pantalla a Lincoln La Paz. Él fue el director de meteoritos de Nuevo México, donde empezaron a ocurrir situaciones bastante particulares, donde varios militares apostados en digamos, los estamentos, perdón, en los lugares de guardia, comenzaron a ver una serie de bolas de fuego verde. Esta es una recreación que hizo la señora Lincoln La Paz, y fue bastante interesante esta situación porque de alguna manera comienza a abrir lo que es la investigación de este tipo de fenómenos en Estados Unidos, específicamente, como digo. Lo particular de esto es que muchas de estas esferas, si bien es cierto, en un primer momento se pensó que eran meteoritos, digamos, captados en situaciones bastante anómalas. Pero lo curioso de esto es que tenían una velocidad demasiado lenta, que iban a ras de piso. Esto motivó que se llamara a Lincoln La Paz, digamos, el director que acabamos de ver, director del Instituto de Meteoritos de Nuevo México, y comenzó a ejercer un estudio bastante interesante de esto, y llegó a la conclusión de lo que estaban viendo los militares no tenía cierta relación con un fenómeno natural, que en este caso son la entrada de meteoritos. Lo que sucede acá, que se instalaron, a raíz de todo este estudio, se instalaron 3 cámaras, pero lamentablemente, por el tema de la guerra, y aquí siempre perder todo prácticamente, no se pudo avanzar más con este estudio. Eran 3 cámaras que iban a estar apostadas en los lugares donde estaban observando estas esferas de color verde. Lamentablemente se cortó. Ahora, lo curioso de esto es que hubo un pequeño receso, digamos, de las apariciones el año 1950, y comienzan a aparecer, según registros, el año 52, para luego no aparecer más. Y también tenemos en Canadá también se creó el proyecto Magnet. Ahí está Wilbur Smith, también director de este interesante proyecto. Y bueno, y aquí estamos lo que es el proyecto Starlight, donde tenemos a Ray Stanford. Este fue, digamos, un proyecto con mayor capacidad tecnológica. Ahí ustedes pueden ver algunos elementos tecnológicos para captar. Había una cámara, había un detector de electromagnetismo y todo. Y abajo sale una fotografía que, según algunos dicen que era parte de un fenómeno, pero según Ray Stanford, dice que se movió la cámara. Total, quedó, digamos, esta imagen quedó como totalmente fuera del proyecto de estudio del proyecto STAR. Lamentablemente por ahí se dice que Ray Stanford quedó un poco mal de la cabeza por todo lo que le tocó vivir. Y llegamos a lo que es el proyecto Hesdalen. Es un proyecto que, como bien digo, se inició en el 81, 82, 83 aproximado, debido a que en este pequeño valle de aproximadamente 200 habitantes se logró ver también apariciones de esferas lumínicas que volaban sobre las casas, se detenían, generaban movimiento y velocidades muy altas, con lo cual obviamente Ernest Strand, a quien vamos a ver a continuación ahí junto a Joseph Allen Hynek, comenzó también a generar un proyecto de detección, es decir, instalaron cámaras
y todo lo necesario para poder tratar de captar este tipo de fenómeno, que es bastante particular y que vamos a tocar más adelante acá en la zona del Valparaíso. Después le voy a comentar por qué. Y al lado de Erling está Joseph Allen Hynek. Obviamente ya prácticamente todos saben quién era Hynek, que fue un astrónomo que colaboró con Estados Unidos, específicamente el proyecto Libra Azul, y él decía que en este valle era como un experimento, un laboratorio al aire libre para poder captar. Ahí estamos viendo las casetas que se instalaron en el área donde se logró registrar. Y aquí ya entramos en parte de lo que son los análisis. Ya estamos a mediados de la década del 70, donde William Spalding, que fue director del Ground Saucer Watch, aquí en esta agrupación comenzó ya a realizar, a imponer lo que era la nueva tecnología para detectar, o mejor dicho, analizar diversas imágenes que se mostraban durante aquella época. El lado izquierdo tenemos un presunto platillo volador que lo presentaba el contactado Paul Vila. Y a la derecha, ya el resultado de este proyecto, como digo, William Spalding, donde se puede ver ahí que esta maqueta prácticamente está colgada ahí de una especie de alambre. Fue precursor, digamos, los análisis de imágenes de aquella época y desbancando todo lo que se decía en su minuto. ¿Y qué pasaba en Chile? En Chile, aquí ya vamos a entrar en materia, en tierra derecha. Yo siempre cuando hablo, digamos, de estas investigaciones o recopilaciones, siempre se dice que tenemos, en el extranjero tenemos buenos casos, buenos proyectos de investigación, pero en Chile, a mediados de la década del 60, comenzaba a generar una serie de comités para poder investigar qué estaba sucediendo, sobre todo en el sur de Chile. Y fue en el año 1968, donde la Oficina Meteorológica de Chile, Sergio Bravo Flores, que lamentablemente nos dejó hace poco, falleció hace como un mes atrás prácticamente, él comenzó a recopilar diversos reportes, incluso en la parte derecha ustedes pueden ver en un inserto periodístico donde dice algo hay y algo existe a lo que no le veo explicación. Es por ello que comienza a reunir diversos científicos para poder tratar de recopilar e investigar, como bien digo, alguna casuística que se está produciendo en nuestro país. Y bueno, durante esa época, el año 63, tenemos un caso que ahí ocurrió en el norte, específicamente en Arica, donde personal de una torre de control logra ver, igual que los pilotos y parte de los pasajeros, una esfera luminosa que iba al lado de este avión. Tiempo después, yo me contacté con Patricio Borlone, quien fue uno de los testigos de este avistamiento, y él me comentó con lujo de detalles lo que había visto en esa ocasión. Él dice que, digamos, el avión le pide, digamos, información acerca de un tráfico, y él de alguna manera en la pantalla no salía nada hasta que de improviso, dice que el avión acercándose al aeropuerto, él le pide al piloto que enciendan las luces del avión para poder ver el lugar donde venía aproximándose. El piloto enciende las luces y él, cuando verifica ya el punto exacto donde viene el avión, toma sus binoculares, me cuenta él, y logra ver también una esfera luminosa que acompañaba el avión, que cuando iba bajando el banco de nubes, esta esfera asciende rápidamente y se pierde en los cielos. Son situaciones, casos que merecen toda nuestra atención y de alguna manera rescatar. Yo al principio de esto siempre dije, miramos hacia el extranjero, pero acá en Chile tenemos excelentes casos. Y volvemos a lo que es la prensa. Recordar que muchas veces, bueno, saber que en esa época no existían las agrupaciones como hoy en día, agrupaciones civiles, obviamente no estaba internet, solamente el acceso a lo que eran los diarios. Y en este recorte que estamos viendo, que viene de la Estrella del Paraíso, finales de la década del 60, donde varias personas decían ver los ovnis. Una quebrada ahí de Viña del Mar lograron contemplar dos luces. Cabe señalar que ahí, bueno, por la época y todo lo que se manejaba,
con respecto a este acrónimo, o mejor dicho, palabra, platillo volador. La persona veía una luz y lamentablemente, y digo lamentablemente porque a veces hay mucha contaminación de por medio, genera rápidamente esta idea de que está viendo un platillo volador, pero no es así, solamente una luminosidad que se mueve, que hasta el día de hoy incluso genera ciertas confusiones por ahí. Eh, Cabe señalar que el periodismo de aquella época hacía las veces de investigador, porque como vemos ahí, llegaba al área, conversaba con los testigos, generaban registros audiovisuales y de alguna manera, o fotográficos mejor dicho, y de alguna manera palpábamos de cierta forma qué sucedía, digamos, en esa época con esas situaciones. Y también la policía investiga extraños fenómenos de cauquenes. Hoy en día como que hay un poco de reticencia, digamos, de ciertos estamentos armados a tratar un poco de analizar. Y después les voy a comentar por qué ciertas situaciones anómalas. Policía investiga extraños fenómenos de cauquenes, ahí donde aparecían luminosidades que también acompañaban los automóviles. Y en la parte baja tenemos un dibujo que hace alusión a una situación que ocurrió en Isla Mocha, esta isla que queda enfrente de Tirúa, donde un avión comienza, digamos, a perseguir un objeto volador no identificado que iba, digamos, a una velocidad pero enorme. Y lado derecho, platillos voladores en el cielo de Chile. Ya vemos cómo la prensa, de alguna forma, comenzaba a hacer hincapié en todas estas situaciones. Y es tan así que llegamos al 30 de julio del año 1965 con el famoso caso de Peyuco. Peyuco es un lugar que queda cerca, digamos, de Puerto Montt. Y la situación aquí es bastante interesante. Y este es uno de los casos, de los pocos casos que yo rescato, porque hay gran cantidad de testigos. Bueno, esto fue la noche del 30 de julio, en la madrugada, en un funeral de una familia de apellido Prochler. Estaba, digamos, velando a una de sus miembros, una hija de 15 años que lamentablemente falleció producto de un accidente. Y bueno, varios de ellos escucharon una explosión, se asomaron y vieron cómo una gran luz pasaba sobre ellos y comenzaba a ascender lentamente en un cerro. Ellos van a ver en una luz color azulina, perdón, blanca, violeta. Y lo curioso de uno de los detalles, porque cabe señalar que en esa época se escribió el famoso libro Los Sin Nombre, de Willy Ball y Sáenz, donde ellos describen, digamos, ciertos detalles que no se conocían en su minuto. Hay una situación que me llama poderosamente la atención, porque uno de ellos dice, cuando estaban observando esta luminosidad al interior de la casa, había, digamos, la luz que emanaba este objeto, chocaba, digamos, el vidrio de la ventana y como que se empezaba a correr hacia abajo. Es como si uno estuviera mirando un agua, cuando, digamos, tira uno agua a la ventana, al vidrio, en este caso, comenzaba como a resbalar la luz. Algo súper interesante que se ha dado en poquísimos casos, digamos, en este último tiempo también en Chile. Bueno, y aquí saltamos a lo que es ya la década del 80, donde desde el sur de Chile nos llega esta información, específicamente en Última Esperanza, donde se encuentra esto, lo que estamos viendo a continuación. Un terreno que se extrajo en un lugar totalmente inhóspito. Se dice que unos vaqueanos iban por uno de los cerros y logran ver esta mancha que estaba ahí situada en medio de la nada. Ellos dicen que bajan y logran ver esto que llamaba bastante la atención. Y ahí está, es como una especie de triángulo, que prácticamente es como un sacabocado, y que se deja en la parte, digamos, del costado. Es súper interesante, pero el mayor interés que genera este caso es que a unos miles de kilómetros en el sector de Noruega, donde hablamos hace poco del proyecto Hessdalen, se da la misma situación. Ustedes pueden ver ahí también la extracción de una porción grande de tierra. Ahí también se hizo una investigación, obviamente con más tecnología, donde ahí pueden ver ustedes, una persona está apuntando las raíces
que era prácticamente como si uno metiera una navaja totalmente afilada y extrajera, sin generar ningún tipo que se desarmara, digamos, este pedazo de tierra. Son situaciones, como bien digo, muy interesantes. Y ahora lo que estamos viendo es otro caso que ocurrió también en Gesdalen, es decir, ocurrieron dos veces, tal cual como ocurrió en Chile. Días atrás yo conversaba con Patricio Frías, que es de Unión Patagonia Ufonois, donde una agrupación que investiga todas estas situaciones anómalas, y él me dice que en Guido, la zona de Guido también, se generaron, digamos, también la misma extracción de este terreno. Ahora, obviamente uno trata de esbozar alguna hipótesis convencional, en la medida que se pueda, algún tipo de broma, como que nos cuesta un poco entender que alguien en un lugar inhóspito haya generado, digamos, esta especie de jugarreta, ¿no? Como decimos acá en Chile. Es bastante curioso. Y curioso porque en Chile, aparte, digamos, del triángulo de Última Esperanza, se dieron también en Guido, es decir, tenemos dos situaciones similares que ocurren en el sur de Chile y dos situaciones también muy, muy, muy similares que ocurren en Noruega. Por ahí yo escuché una hipótesis que es bastante, no sé si llamarla alejada, pero bastante particular, donde se habla de que hay una especie de rayo, comúnmente rayo que conocemos que cae de tierra, pero genera, digamos, este tipo de acción. Yo no sé si es tan así, digamos, la hipótesis que se puede manejar en su minuto, pero es bastante extraño porque no hay ninguna huella que señale que hay una maquinaria que se acerca al lugar y que trate de extraer, digamos, algo así, ni siquiera huellas de personas. Es una de las situaciones que nos llama bastante la atención y que nos habla quizás también de un fenómeno ya no lumínico, sino también un fenómeno físico, que algo está pasando aquí en nuestra Tierra. Bueno, volviendo a Gesdalen, tenemos ahí una serie de fotografías donde se generaron ahí unas situaciones donde se podían percibir algunas esferas. Y hablando de esferas, hay una situación que ocurre, o avistamiento mejor dicho, que ocurren muy a menudo en lo que es la zona central, específicamente lo que es Valparaíso. Esto fue el año 2007, donde una persona logra ver, lo que estamos viendo a continuación, una esfera blanca que iba en trayecto rectilíneo, pero lo curioso que dice él es que esta esfera blanca se detiene y comienza a ascender y hace como una especie de L y se pierde en el cielo. Eso es lo que dice el testigo, algo muy curioso. Tenemos aquí también un gráfico donde nos muestra el caso ocurrido en 2007, y el año 2012 ocurre prácticamente lo mismo al sector de Quilpué, pero con la salvedad que este objeto del lado derecho también se logra ver en Santiago, donde mi gran amigo Antonio Peña Barrera, que le mando un gran saludo también, él logra fotografiar este objeto. En ese minuto yo me comuniqué con Arturo Gómez, astrónomo del Cerro Tololo, para que me diera alguna indicación de que si estaba pasando algún tipo de globosonda. Recordemos que estos globos son lanzados a gran altura para poder estudiar lo que es la atmósfera, pero en ese minuto no había ningún registro de nada. Ahí quedamos, digamos, con la gran duda. Y de esa duda saltamos a algo que comúnmente ocurre. Lo que están viendo ustedes a continuación es parte de un fotograma, de una videograbación que realicé, ustedes pueden ver, 24 de noviembre de 2005, casi 20 para las 4 de la tarde. Y este caso tiene sus detalles que nos pueden ayudar un poco a tratar de entender cómo se gestan ciertas situaciones. Una persona estaba en el patio de su casa realizando ejercicios, él estaba en la sombra y logra ver un punto luminoso en el cielo. Él se comunica rápidamente conmigo, fuimos a ver, tratamos buscando ahí, no pude conseguir ver de buena primera lo que estaba viendo él, pasaban algunas nubes, y obviamente lanzamos la hipótesis de que quizás se tratara de algún tipo de globo sonda. Pero afortunadamente, como bien digo, el 24 de noviembre de 2005, 20 para las 4, logro ver lo que ven ustedes acá, que es básicamente el planeta Venus, que se veía a plena luz día, se veía pero totalmente espectacular. Y con eso, de alguna manera, nos ayuda, tal cual como dije recién, a tratar de recabar mayores detalles.
Detalles que obviamente suman a ciertos casos cuando te dicen, oye, ¿sabes que estoy viendo una luz en el cielo? Sabemos que hay, la hipótesis se puede manejar, como bien digo, con un globo sonda, pero también está el cuerpo estelar, que es Venus. Y aquí entramos ya a lo que es la etapa de análisis. Voy a compartir con ustedes una de las pocas fotografías que nos llegan a nuestro correo Ion Chile. Y digo porque son pocas. Siempre estamos acostumbrados a realizar análisis y ver de cierta forma que la mayor parte de los resultados inciden en insectos, en aves en vuelo, basura, en este caso bolsas, aviones, es decir, un cúmulo de objetos que causan bastante confusión. Ahora, en el tema de la fotografía, la persona está realizando la captura y de inmediato cruza un insecto que, dependiendo de la cercanía del lente de la cámara, se ve como una traza bastante alargada que llama bastante la atención, sobre todo cuando la persona toma la fotografía y la lleva al computador y la comienza a ampliar. Y esta fotografía fue captada también en Santiago. La persona quiso retratar el paisaje muy bonito y de pronto aparece esto, que es como una especie como de bala, podríamos decir, como que viene de frente. Ahora, obviamente nosotros podemos echar mano a las diversas hipótesis que se manejan en ufología. Puede ser una sonda, los denominados Foo Fighters, no lo sabemos. Pero esta fotografía, a mi entender, es una de las pocas, una de Temuco también, donde el objeto de estudio es bastante particular. Es decir, no tiene detalles que nos señalen que quizás se puede dar de algún insecto. Está todo, no, bueno, acá no hay, digamos, un manejo a nivel de edición, todo está conforme con el juego de luz y sombra, las pueden ver también por ahí por los palitos ahí del cerco, donde el sol está prácticamente dando de lado y también da en el objeto. Y bueno, y aquí entramos también a lo que digo, a los objetos que causan, o mejor dicho, las situaciones que donde se inmiscuyen bastantes detalles que llaman mucho a la confusión. La parte central del gráfico que ven en este momento es una parte de un video que me tocó analizar el año 2010. En ese tiempo yo todavía no entraba a colaborar con el CFA, que es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Y bueno, me hicieron llegar esta videograbación de donde se ven los aviones que vienen de frente y cruza algo bastante rápido. De inmediato comienzo a realizar los análisis y me doy cuenta de que por el tipo de contraste, esto no estaba tan lejos. Si bien es cierto, brillaba en su minuto. La reunión que tuve yo con el CFA, en ese tiempo está la directriz de Ricardo Bermúdez, le entrego mi resultado, que era básicamente un insecto que se cruzó enfrente de la cámara. Pero había un pero, es decir, teníamos el antecedente, o el estudio, mejor dicho, de un astrónomo colaborador del comité que decía que este era un objeto volador no identificado que volaba prácticamente a 10.000 kilómetros por hora. Es decir, bajo esos dichos, prácticamente podemos decir, sí, efectivamente era un objeto que no era hecho por la mano del hombre, porque volar a esa velocidad es imposible prácticamente. Y bueno, un civil llega, entre comillas, llega un civil, yo hoy les expongo de que esto no tenía relación con un fenómeno aéreo anómalo, sino más bien derechamente con un insecto. Y comienzo a realizar ejercicios para tratar de demostrar de que efectivamente era una mosca. Y llamaba la atención porque en un minuto brilla. Y cabe señalar que ciertos insectos, cuando tienen sus alas extendidas, el sol les da directamente y en el momento de la captura también se puede generar, digamos, estas formas, que dependiendo, como bien digo, de la velocidad que imprime el insecto al momento de realizar la fotografía, se ve como un pequeño platillo volador, donde también entra lo que es la velocidad de obturación. Tenemos la fotograma, el video de la base del bosque, y al lado derecho están los ejercicios, y en la parte baja, si ustedes se dan cuenta, hay un insecto, que en este caso una mosca, que es muy similar al objeto que emitió el CEFA en su minuto como algo extraño. Para mí es un caso derechamente cerrado. Y dentro de lo que son los análisis o las revisiones de algunas fotografías, llegan muchas personas diciendo que han fotografiado seres. Incluso también le da la connotación
de seres angelicales. Y en esta fotografía nosotros podemos trabajar bastante en relación a generar una recopilación de detalles que nos pueden ayudar en un futuro análisis. En este caso ustedes ven una serie de esferas y eso corresponde a polvo o a partículas de polvo en suspensión que brillan por efecto del flash. Y en la parte media tenemos lo que parece ser un angelito. ¿Quién no quisiera tener ahí la visión o la captura de estos seres ahí angelicales? Pero lo que estamos viendo es derechamente un zancudo que brilló, tal cual como lo comenté recién, por el efecto del flash. Ustedes pueden ver una figura bastante particular, parece que tuvieran digamos, los brazos extendidos, pero esas son las patitas, su cuerpo va en bajada, esa es la parte de atrás del insecto. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado cuando nos llegan a esas fotografías donde la persona dice captar algo extraño, a veces no es tal, porque hay que recopilar, también toma mucho tiempo cuando la imagen es bastante más anómala, entre comillas, tal cual como les mostré la fotografía del campo donde aparece esa esfera que pareciera estar ahí estática. Son situaciones que nos van ayudando a conformar ya un análisis. Ahora, yo quiero señalar que siempre los investigadores, ustedes también han escuchado esto, tienen esto del residuo, es decir, siempre se habla de un tanto por ciento en lo que es el estudio del fenómeno del anómalo. Por ejemplo, se habla de un 100%, el 15% es extraño, es anómalo, entra en la categoría de la anomalía, como bien digo. O también habla de un 5%, de un 2% o de un 1%. Aquí lo importante es saber, opinión muy personal, que esto no tiene que ser atemporal. Es decir, siempre se habla de un porcentaje. Yo creo que cada investigador debe realizar un estudio con los análisis, con los casos explicados, para poder llegar a determinar en cierto momento, cuando se le hace la consulta, de qué tanto es la aparición de un fenómeno anómalo, en los análisis, obviamente, se tiene que decir que efectivamente hay un porcentaje tanto, que puede ser un 1% que no ha sido explicado, y el 99% sí es explicado. Ahora, como bien digo, ese 5% puede también tener fallas, en lo que se llama la falacia del residuo, es decir, fallas en la investigación, alguna falta de datos. Es por ello que siempre digo, siempre lo menciono, a veces en avión, a veces nos preguntan cuántas fotos son reales o cuántas fotos muestran algo extraño. A veces en el momento determinado, de las 100 fotos, las 100 fotos son explicadas. Salvo que nosotros los hagamos año tras año, algún tipo de recopilación, de informe, donde vayamos diciendo, sí, efectivamente, hay un porcentaje mínimo que es explicado. Ahora, yo no puedo decir que puede ser un 1, un 2%, un 3%, sino que eso también puede ser equívoco. Hay que tener bastante cuidado cuando se dice el 10%, el 15%, pero cabe señalar que la mayoría también son casos explicados. Y aquí entramos a lo que es el investigador. Yo siempre menciono que el investigador de cierta forma tiene que elaborar diversas imágenes para poder contrastar. No contentarse o no conformarse, mejor dicho, que nos llegan gran cantidad de fotografías y analizar y revisar, analizar y vayan llegando videos y fotografías. No, yo creo que el investigador como tal, si gusta la temática de analizar o revisar este tipo de materiales audiovisuales, tiene que darse el tiempo también de recrear ciertas situaciones. Aquí ustedes pueden ver, claro, yo les puedo contar, pasó un platillo volador volando. Sí, efectivamente es un platillo, pero es un platillo de juguete. Los frisbee, como se conocen, y atrás está la luna ahí desde el fondo. Es por ello que siempre es necesario que el investigador también pueda recrear diversas situaciones, como la que estamos viendo ahora, que eso es un envase de comida. Ahora, en este detalle, para no ampliar un poco y no aburrirlos con estos detalles a veces técnicos, cuando uno le hace el análisis a esta fotografía, no se percibe el hilo, digamos, que está colgando, porque es muy fino. Y aquí yo voy a entrar a comentar lo que son los programas de análisis. Si bien es cierto, hay varios programas de computadora, el Photoshop, que podemos
de alguna manera utilizarlos hasta cierta parte, porque sabemos que a veces los filtros, la mayoría son de fantasía, por ejemplo, el filtro Emboss, que amplifica un poco el objeto y de alguna manera va distorsionando la información que nosotros vamos percibiendo a través del, digamos, de la pantalla, obviamente, o del objeto en sí de estudio. Por eso es muy importante la experiencia. Quizás voy a pecar de autorreferencia, pero es necesario que si uno investiga esta temática tiene que tener horas afuera, pasando frío, tratando de analizar también, y también de escritorio, para recabar mayor cantidad de datos y también tener conocimiento de ciertas lecturas, de ciertos libros, de ciertas temáticas que se ocupan en estos estudios, como bien digo. Por eso es muy necesario que el investigador pueda, digamos, tratar de recrear también. Sabemos que los materiales visuales son bastante importantes, sobre todo en esta temática. Siempre se habla de esa ansiada prueba, de por fin tener algo que nos diga, sí, efectivamente, estamos en presencia ya de algo que no tiene explicación, de algo que ya siquiera, o que tiene explicación, mejor dicho, que viene de afuera, que viene del espacio. Es muy, muy, muy complejo digamos, el panorama de poder investigar. Por eso bien digo que es una problemática, tal cual como decía. Y dentro de estos elementos de confusión, ustedes lo que están viendo, claro, yo les puedo decir, efectivamente es un cúmulo de luces que venía cayendo desde el espacio, o una gran nave luminosa que se vio, digamos, en los cielos de nuestro país. Nada de eso es verdad, porque lo que estamos viendo a continuación es un barco con todas sus luces encendidas desenfocado. La cámara no alcanza a captar, obviamente, lo que es la línea del horizonte, porque obviamente está de noche y no tenemos ningún elemento de referencia. Algo que suele suceder cuando nos llegan algunas imágenes. A veces la persona está tan ensimismada en captar lo que le llama la atención, que a veces olvida, digamos, de cierta forma, por ejemplo, captar un poste alumbrado público que de alguna manera nos ayuda a entender o saber un poco de dónde se captó, hacia dónde se está captando, conocer también la geografía del lugar, no haya una confusión con una antena o con algún tipo de avión, etcétera, etcétera. Yo quiero contar una anécdota bastante curiosa que me pasó con esto de los barcos. 10 de la noche yo recibí un llamado de una persona que estaba viendo una nave que estaba en el mar, que estaba girando, me decía, y que se estaba quemando prácticamente porque era un color salmón anaranjado muy fuerte. Afortunadamente yo estaba viendo hacia el horizonte y le digo, en buena forma, le digo que lo que está viendo no es una nave de otro planeta ni nada por el estilo, sino más bien un barco. Esta persona no halló otra cosa que enojarse y cortó. Es decir, ¿cómo va a ser un barco eso si está girando, está rotando sobre sí? Eso no puede ser un barco y tú poco menos que estás ocultando el fenómeno. Ok, perfecto, cortó 5 minutos, después me vuelve a llamar diciendo que sí, yo tenía razón, que lo perdonara por el exabrupto, el corte que me dio la comunicación. Y yo le dije, yo entiendo perfectamente, a veces uno tiene esas ganas de ver algo, esas ansias de poder ver un fenómeno aeronómalo que nos señala que efectivamente estamos en presencia de algo que necesita ser estudiado. Si bien es cierto, existe, yo no estoy negando el fenómeno, pero hay situaciones que necesitan ser estudiadas a fondo. Y bueno, efectivamente hay datos que se desconocen. Por eso yo siempre digo, el analizar imágenes es como el trabajo no grato, porque uno siempre prácticamente está diciendo que no, que esto otro. Pero hay que tener suerte para captar algo así. Bueno, y aquí entramos ya a lo que a mi entender son situaciones anómalas. Esta foto me la hizo llegar un familiar, que es una foto obviamente, como ustedes ven, diurna, del desierto. Esto fue en Copiapó, el año 2014. Ella se encontraba realizando unos trabajos. Cuando de improviso, dice que en la noche salen a mirar el cielo, se veía espectacular, y sobre la cadena montañosa ven lo siguiente. Ven 2 luces de color verde fosforescente que van cruzando, digamos, esa área. Esta persona afortunadamente tenía su teléfono celular, logra captar esta situación. Yo por eso le pedí, digamos, la foto diurna, como bien dije al principio, para poder descartar, digamos, situaciones como de camionetas o de drones,
que en este caso son objetos que causan mucha confusión en este último tiempo. Es curioso, porque de alguna manera de Copiapó me han llegado algunos reportes bastante interesantes, incluso ahí de presunta abducción, que tienen relación también con el mundo militar, algo que hay que tener, digamos, en consideración. Y en Valparaíso, lugar donde me encuentro, ahí señalé los 3 lugares donde he recibido mayores reportes. En el círculo amarillo de arriba, la parte superior, ustedes ven la zona de Quintero, donde mi gran amigo también Pablo Enríquez ha realizado una excelente labor de recopilación de diversas esferas. Y la parte ya izquierda, círculo, ven lo que es el sector de Valparaíso Alto y también el sector de Laguna Verde. Y el lado derecho, superior bajo, es la zona de Quilpué, todo lo que comprende la zona interior de la quinta región. Lo curioso, o la cantidad de detalles, se repiten con cada reporte. El detalle es siempre básicamente el mismo, es decir, apariciones de esferas de diversos tamaños que empiezan a revolotear sobre las casas, que emergen del mar, que están unos segundos enfrente de las personas. Por ejemplo, en Quintero, una persona estaba pescando junto a su hijo y otra persona más, un poco más allá, y logra ver por 10 segundos una esfera de fuego que emerge de las aguas y se desplaza rápidamente hacia el interior del mar. Situaciones que también se han dado a nivel de la Armada. Y esta persona quedó bastante asustada y le pregunta digamos, a la persona que estaba más allá y le dice que él no ha visto nada. Y aquí un poco entramos también lo que es la negación. A veces cuando uno no entiende ciertas situaciones, entra de inmediato a la negación. No, para mí eso no existe y de alguna manera se va cerrando. Es decir, ahí tenemos que se altera de cierta forma la realidad con que vemos las cosas. En este caso, ciertas situaciones de personas que han quedado bastante afectadas. Y bueno, en Laguna Verde hay casos, yo me recuerdo Marcelo Cachureos, parte de la familia de él también vio un objeto triangular el año 78 aproximado, y yo en el 80 también recibo un reporte de un objeto de las mismas características que viene cruzando lentamente Laguna Verde y luego se desplaza hacia el interior del mar. Estamos hablando de años que son anteriores a la famosa oleada belga, donde el 90-91 también se comenzaron a ver objetos que volaban, digamos, a baja altura y que a veces no se condicen, digamos, con elementos convencionales, que en este caso puede ser algún tipo de avión. Y volviendo a Quintero, esta es una fotografía ya de rollo, obviamente cámara análoga, donde esta persona retrata ahí a su niño, fotografía que me hizo llegar mi gran amigo Pablo Enríquez, y en la parte izquierda podemos ver lo siguiente, una especie ahí de bola o estela que va cruzando sobre un pino. Ahora, cabe señalar que siempre se trata de investigar o analizar de cierta forma el rollo. Hoy en día tenemos las cámaras digitales, con lo que a veces también hay muchas anomalías, por ejemplo, el píxel quemado, digamos que la persona se corre y sale algo medio movido y se ve como una especie, entre comillas, de movimiento, cosas que son del momento, pero en las antiguas fotografías siempre se analizaba el rollo para ver alguna falla en el revelado o algún rayón que tenga la película. Por eso yo quise traer esta fotografía y también dejarla como algo curioso. Y bueno, esto es lo que me ha tocado también ser parte en algunos análisis, personas que dicen sacar fotografías y ven 3 esferas en el lago. Como ustedes las ven ahí, están como envueltas en un halo, y con lo cual, después de la investigación, después del análisis de la imagen, se llegó a la conclusión, es parte de una panorámica, y ustedes las pueden ver, las 3 esferas. Y bueno, cabe señalar que las panorámicas, obviamente, como su palabra lo dice, van tomando 3 secciones, lo que es el paisaje, y en cada una de ellas se repite un lens flare. Recordemos que lens flare es un término fotográfico para describir lo que es un rebote lumínico al interior del lente. Entonces, claro, ahí vemos 3 lens flare o rebotes lumínicos, brillo parásito también se denomina, y aparecen 3 sobre el lago. Ahora, lo importante de esto es siempre tratar de recrear en la medida de lo posible, digamos, la imagen. Si bien es cierto, a veces no se puede, porque a veces hay que trasladarse a la zona, o bien las situaciones son muy diferentes al momento, o el clima tiene que ver,
muchas cosas que hay que tener en consideración. Yo hice una imagen muy similar, pero no me salió muy bien. Ahí podemos ver también una panorámica, dos cuadros, donde se pueden ver también dos esferas, es decir, dos lens flare. Y hay que tener cuidado con la nueva tecnología porque a veces desconocemos ciertos detalles. Por eso lo importante es también esbozar, difundir casos también explicados. Y aquí, Valparaíso, Foo Fighter. Yo les puedo decir a ustedes, sin miramientos, que estamos en presencia de una luminosidad que estaba cerca de una casa y voló. Ustedes la pueden ver, ven una traza que deja. Y esto forma, perdón, esto, a ver, se me pegó acá, ahí está. Esto forma parte de lo que son los ejercicios que realizo yo con la cámara. Lo que están viendo ahí ustedes es el planeta Venus, años atrás, y con un pequeño movimiento de cámara, digamos una velocidad de obturación más larga, queda abierto y ese va formando, comúnmente, o para hablar sin tanto tecnicismo, va dejando una traza, digamos, en la imagen hasta conformar la fotografía completa. Ustedes pueden ver ahí que deja la traza, y claro, muchas veces personas se confunden, pero también hay que considerar lo que es, digamos, la velocidad de obturación, el tipo de cámara, el lugar. A veces siempre se tiene que preguntar hacia dónde se captó la fotografía, y ahí comenzar también a hacer una búsqueda de datos astronómicos para ver si no se confundió con algún cuerpo estelar, que suele suceder muchísimo, sobre todo lo que es el planeta Venus, Júpiter hoy en día. Y bueno, hablando ya de que el investigador, el ufólogo, como le quieran llamar, se tiene que ir actualizando con, digamos, con los nuevos modelos de tecnología. En este caso estamos viendo un globo LUN, que hace pocos días también pasó por acá, por la zona central, y generó bastante confusión. A pesar que por ahí hay algunas personas que se adelantan a la información y la publican diciendo que va a pasar este tipo de globo. Recordemos que esto es parte del proyecto de Google para llevar Internet a lugares alejados. Y aquí estamos viendo ya, esto lo logré realizar con una cámara de infrarrojo. Ustedes van a poder ver ahí este globo LUN que va avanzando. Y fíjense también el detalle, esto que también lo genera la cámara, que es un punto oscuro, digamos, al interior de este globo. Esto está a gran distancia y hasta el día de hoy mucha gente se confunde. Ahí tenemos la grabación que fue realizada el 29 de marzo de 2020. Mucha gente se confunde con este tipo de elementos, a pesar que hay información a la mano, pero también ocurre bastante. Y aquí estamos viendo, hablando ya de que el investigador siempre se tiene que actualizar. Estamos viendo una situación que ocurrió en Punta Arenas en noviembre del año 2018. Ustedes van a ver ahí una luz pulsante, cielo está nublado. Esto fue captado desde un vidrio, con lo cual nosotros podemos decir, sí, efectivamente que puede ser un brillo o que se está reflejando en la ventana. Pero no, lo que estamos viendo a continuación es parte de lo que, ahí le vamos a dar play, ahí está. Eso es un nuevo, obviamente la videograbación es más larga, donde baja y sube y podemos llegar a la conclusión de lo que se trató, digamos, eso fue un nuevo tipo de dron que se utiliza también en muchas producciones audiovisuales, que se llama el Inspire 2. Vamos a ver de nuevo, donde a estos drones se le instala un foco, pero muy potente, como pueden ver. Y bueno, llegamos a la conclusión que efectivamente era eso. Incluso dimos con la fuente de origen, la productora que estaba realizando, digamos, maniobras en parte de Punta Arenas. Agradecer ahí a Carlos Muñoz por el envío del video, también Rodrigo Fuenzalía y Rodrigo Bravo. Lo que estamos viendo a continuación, amigos, ya para ir terminando mi ponencia, espero no haberlos aburrido. Esto es una de las pocas, uno de los pocos videos los que yo considero que quedan abiertos. Esto fue captado en Valparaíso a plena luz día, en la tarde, también en la parte alta de Playa Ancha, y se da, como bien dije delante, se da una situación bastante particular. Se repiten detalles de esferas. No estamos hablando de objetos tecnológicos, entre comillas, objetos grandes que uno podría decir, sí, efectivamente es un plato volador,
No, son esferas que algunos obviamente podemos gozar hipótesis de algún fenómeno de tipo natural. Recordemos que antes de un temblor siempre se genera una especie de plasma, que al quebrarse la roca genera una corriente piezoeléctrica, que al contacto con el aire se producen esta esfera, pero no. Este es un fotograma, que obviamente yo le bajé los brillos para que pudieran ver ustedes estas dos esferas que van prácticamente pegadas. Si vamos a ver el video, donde van pasando estas dos esferas, obviamente es mucho más, está en cámara lenta. Yo ralenticé el video porque es mucho más rápido, ustedes pueden ver cómo van cruzando. Estas dos esferas, la parte media es el brillo que está a través de la ventana, es una falla en el vidrio, y van volando estas dos esferas como que se separan en un minuto. Como bien digo, es parte de la casuística de lo que sucede acá en Valparaíso. Bueno, ya para finalizar, amigos míos, ya finalizando lo que es esta charla, les quiero compartir este gráfico donde yo expongo diversos elementos que causan mucha confusión. Si bien es cierto, está el platillo de Billy abajo, pero en este gráfico están algunos elementos que, como bien digo, causan bastantes equívocos en algunas personas. Por ejemplo, el globo de papel, tenemos el volantín, el lensflare, que ya lo acabamos de graficar, el dron, el globo de helio, mancha parabrisas increíble, ¿eh? A veces la persona toma una fotografía al interior del automóvil a través del vidrio y aparecen ciertas manchas que él las cataloga como algo extraño. También hay que tener en consideración eso. El ave también, el insecto, que también lo hablamos, el volantín, los globos solares, estos globos bolsas de azúcar grandes que por efecto del calentamiento interior asciende. Por un tema de contraste térmico, es decir, el aire caliente es más liviano que el aire frío y por ese efecto comienza a ascender y se deja llevar por las corrientes de viento reinante del momento. Y el cabello, ojo, ahí tenemos un cabello también que genera como una traza que me recordó una fotografía de un volcán. Tenemos la sobreexposición, cuando la persona toma una fotografía al sol, o en este caso una fuente lumínica muy fuerte, le aparece un punto negro, y eso es sobreexposición de la CCCD. Bolsa de nylon también, gotitas de agua, la llovizna, el piquete en el parabrisas, que estuvimos comentando, los aviones de frente también, los Lenfre también, las motas de polvo, planeta Venus también, que genera bastante confusión, las estelas de condensación, que muchas veces cuando pasan las horas la gente cree que cayó un meteorito. Recordemos que se confunde mucho a veces ese tipo de nubosidad con este tipo de entrada de bólidos. Amigo mío, yo me quiero despedir y darle las gracias por la paciencia digamos, en analizar o revisar junto conmigo todas las imágenes, pero yo no me quiero despedir, que es necesario. Yo siempre menciono que estamos ante la presencia de un fenómeno real, un fenómeno que nos lleva a tener varios desafíos enfrente. Lamentablemente a veces, y lo digo lamentablemente, hay un sistema de creencias que genera un oscurantismo ufológico. Si bien es cierto, había un oscurantismo religioso en la época del Renacimiento, cuando uno decía que hay más seres viviendo fuera de esta tierra, prácticamente era lapidado, quemado, como Giordano Bruno. Hoy en día la persona a veces entra en este oscurantismo ufológico y no acepta a veces explicaciones racionales, porque básicamente tiene un sistema de creencias que parte de ella le hace creer o le hace tener la idea de que prácticamente estamos siendo visitados por algo todos los días, a cada rato y sobre todo en las vigilias. Yo creo que es muy necesario, que tenemos que saber si efectivamente, como viendo, hay un fenómeno, pero también hay mucha tecnología que se desconoce en su minuto. Cada situación tiene su detalle particular que lo hace diferente a la otra. Para una puede ser una estela de condensación, para otro puede ser un bólido. Es decir, es necesario tomarse todo el tiempo necesario para poder analizar y poder, como bien digo, generar esa reflexión que quizás estamos siendo visitados. Yo no niego, yo no me cierro a ninguna hipótesis extraterrestre de ningún tipo. Pero también sabemos que hay fenómenos naturales que ocurren acá en la Tierra. Y quizás este tipo de esferas que aparecen, quizás pueden tener una explicación, un origen natural, pero más bien no, porque también puede, lo que se dice en la historiografía ufológica, que son especies de sondas, no lo sabemos. Pero como bien digo, es un fenómeno que tenemos que ponerle bastante atención, porque está sucediendo ahora en los cielos.
Que estén muy bien y gracias por todo, amigos míos, y agradecer a GIFAE por esta oportunidad y a todo el equipo por esta oportunidad de poder difundir parte de mi trabajo y también agradecer a todos los exponentes que vienen después, mi colega y gran amigo Rodrigo Fensalía también y mi gran amigo Juan Andrés Alfata. Así que desde acá, un gran abrazo para todos ustedes. Excelente, Marcelito. Estamos con el gran Marcelo Moya, analista y por supuesto también parte de ION Chile, un gran grupo ufológico y uno de los mejores de Chile también. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Ahí sí más fuerte, Sí. ahora sí. Marcelito, bueno, ¿qué te puedo decir? Maravillosa tu presentación, fantástica como siempre. Hemos tenido el honor de tenerte en la ciudad de Arica una vez, el año pasado, y ahora tenerte de esta manera online, que esperamos que todo esto pronto pase la contingencia del COVID para volver a retomar todo lo que son las vigilias y los eventos en las ciudades. Bueno, Perfecto. ahora sin más retraso, vamos a abrir los micrófonos para que la gente pueda hacer sus consultas y sus preguntas también, así que ya pueden levantar la mano y, o si no, hacer una pregunta a través del chat. Y el director va a habilitar el chat en este momento para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Tenemos a Cristian El Chiver. Cristian, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cristian, bien, ¿y tú? Adelante. Marcelo. Hola, Cristian, ¿qué tal? Un gustazo verte. Igualmente. Excelente todo lo que has compartido. Te felicito. Bueno, tienes tu trayectoria. Y gracias también a las pantallas de GIFAE que estamos transmitiendo todo este mensaje de esta pasión que nos une a todos. Mira, yo en mi caso particular, yo no tengo dudas. Soy de esos que no que crea, yo sé, con certeza. Sí. Entonces, me tocó a los 14 años ver una nave junto a mi familia a 10 metros nuestro, en un lugar muy, muy al lado del mar. Fue una experiencia que nos marcó. Luego yo ingresé a la Armada y llegando a Japón, vimos salir un OSNI en el buque Escuela Esmeralda, ¿verdad? En el Triángulo del Dragón, que después supe con la investigación. Y después me fui a vivir a Chiloé y en Chiloé he visto ya 2 naves muy, muy... Interesante. Claro, o sea, finalmente sé que no son de la tecnología, por lo menos conocida por la rapidez y por las variaciones que hacen, que son muy notorias. No tanto como los UFO flash y cosas así. Pero claro. Mi pregunta, mira, lo que pasa es que yo no tengo ningún registro. Yo sé, creo, como digo, yo no creo, yo tengo la certeza que es así. Que serán interdimensionales, multidimensionales, extraterrestres, que tienen su tecnología. Y como muy bien dices tú, tu análisis de que hay muchas cosas que son naturales y propias también de la tecnología, de los reflejos de las luces, de los lentes. Y allá va mi pregunta. A todos nosotros que nos apasiona esto y que en algún minuto atraemos estas situaciones, porque para mí también somos imanes con estar investigando, salimos a terreno, nos juntamos en grupos de meditación y contacto, apoyamos a ciertos grupos. ¿Cuáles serían las herramientas tecnológicas, me refiero, máquinas fotográficas, lentes que se podrían ocupar según tú, digamos, para que pudiésemos tener un buen registro en el caso de... Mira, yo creo que no hay tecnología específica para captar algún tipo de fenómeno aeronómalo. Yo creo que toda cámara es posible realizar algún tipo de captura de ese tipo. Nosotros tenemos un material audiovisual que fue captado a través de un teléfono celular, estoy hablando del año 2009, y todo sirve. Ahora, lo importante es siempre saber tratar, si uno va a implementar este tipo de tecnología, en este caso podemos hablar de visores infrarrojos, saber cómo se comportan los elementos a través de este tipo de visores. Realizar, como bien digo ahí, siempre ejercicios en terreno. Captar, por ejemplo, un planeta a la distancia, algún tipo de satélite con este tipo de cámara, para poder, todos esos detalles, poder reunirlos y tener una especie de informe que nos pueda en algún minuto ayudar a los que estamos revisando o analizando imágenes, para tener en consideración cuáles son los detalles que pueden generar ciertas confusiones. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que cualquier elemento para registrar sirve. Yo creo que no
no hay nada específico que uno podría decir que me compré una cámara de 1 millón, 2 millones de pesos, no, yo creo que todo elemento para poder registrar algo sirve de sobremanera. Y ahora tenemos también, Marcelito, a Germán Manrique que quiere hacerte unas preguntas. A ver, Germán, amigo mío. Hola Marcelo, buenas Buena, ¿qué noches. tal? Para ti un abrazo gigante, para ti, para Valparaíso. Igualmente, amigo. Muchas gracias. Quisiera hacerte 2 preguntas. Ya. Para ti en lo personal, como investigador, ¿cuál es el caso que más te ha impactado o cuál es el caso que más te apasiona, digamos, de los que tú conoces? A lo mejor no en Chile, sino que a lo mejor en el extranjero. Y preguntarte o dejarte un poquito la puerta abierta para poder saber, según tu apreciación, ¿qué es lo que viene a futuro con respecto al tema de la ufología? Tanto nacional como internacional. ¿Qué crees tú que vaya a suceder más adelante? ¿Cuál sería el siguiente paso que deberíamos desarrollar? Eso, un abrazo gigante, apretado, y ahí estamos al habla. Amigo mío. Sí, bueno, tal cual como lo expuse acá en la charla, para mí uno de los casos que me llama bastante la atención por la cantidad de testigos es el caso de Peyuco. Es un caso que, bien es cierto, como siempre digo, estamos mirando siempre el extranjero, que el caso de Loni Zamora, este policía que el año 60 y tanto vio un objeto ahí que después... Yo creo que acá tenemos casos a la mano, podemos de alguna manera nosotros llegar más cerca de lo sucedido. Afortunadamente, en el caso Peyuco tenemos varios testigos que vieron descender, después ascender una masa luminosa. ¿Qué es lo que es? No sabemos. Yo creo que, si bien es cierto, para mí es uno de los casos más importantes, yo creo que hay muchos más a nivel nacional. Y lo otro, ¿qué se espera para la ufología? Yo espero que la persona sea más cautelosa cuando nos llegan a veces registros audiovisuales. Sabemos que hay muchos programas de edición de video, de fotografía, que se pueden generar bromas y todo esto. Yo creo que hay que ser bastante cauteloso, leer bastante, tener la mayor cantidad de información, conocer quién es quién en ufología. Sabemos que a veces cuesta un poco tratar de delimitar a veces labores. Por ejemplo, está el difusor, que hay buenos y malos, está el investigador, que también hay buenos y malos, es decir, es un cúmulo de cosas a tener en cuenta. Yo creo que como vamos, yo creo, si leemos bien, si tenemos, tenemos buena idea de lo que es la ufología en sí, que es un fenómeno que no sucede a diario. Si, a cada tanto a veces podemos tener la suerte, tal cual como la tuve yo el año 96, de ver un objeto luminoso como de fuego arriba de mi casa prácticamente a la 1:30 de la mañana. Yo creo que básicamente eso, estar atento a lo que pueda venir desde el cielo. Genial, Marcelito. También tenemos la última pregunta de la noche. Estamos con Freddy Alexia. Adelante, Freddy. Freddy, gran amigo. Oye, Marcelito, excelente tu exposición. Mira, la única pregunta que te quería hacer es, ¿quién ha sido tu guía? ¿Quién ha sido el investigador que te motivó a hacer este seguimiento a los ovnis con esta pasión? ¿Qué libro leíste? ¿Qué escritor te encontraste? ¿Qué investigador? ¿Cuál fue el que dijo, te hizo el mind blowing con ese tipo? Claro, exactamente. Bueno, amigo mío, mira, cuando pequeño yo empecé a juntar varias revistas y libros. Salían algunos autores que obviamente por el tiempo yo los desconocía. Pero hay un libro que me llegó años atrás, décadas atrás, y que yo lo tomé como un pequeño tesorito, que es el libro Operación Caballo de Troya, de John Keel. A pesar que John Keel expone hipótesis de que quizás este fenómeno tenga rasgos paranormales, es decir, prácticamente ahí como que me abrió mucho más el campo a poder tratar de entender este fenómeno. Si bien es cierto, yo siempre digo, tenemos un fenómeno físico, un fenómeno que se da a distancia, lumínico, que genera evoluciones, que se desplaza a grandes velocidades, pero también están las otras situaciones donde presuntas entidades nos vendrían a visitar. Es decir, yo creo que John Keel para mí es el puntal en esto, y ahora obviamente hay otros autores
como Ignacio Cabre también, este español, y varios más, es decir, varios autores más. Que lo que pasa es que yo siempre voy consumiendo, pero específicamente, yendo a tu pregunta, es John Keel. Excelente, Marcelito Moya. A nombre de IFADE te damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros, por esta gran ponencia. Y bueno, esperamos tenerte en alguna otra ocasión. Te dejo las pantallas para que te despidas de la gente. No, gracias a ustedes, IFAE, por toda la coordinación, por toda esta actividad que llevaron a cabo, de exponer todas las ideas, todas las hipótesis, todos los investigadores. Pusimos un granito de arena para tratar de enfocarse. Yo creo que la unión aquí es primordial. Si bien es cierto, podemos tener diferencias en hipótesis, puntos de vista, pero lo ideal, todos estamos tras de esta búsqueda, todos estamos tras de esta búsqueda, como bien digo, de este fenómeno aeroanómalo. No sabemos lo que hay detrás. Sabemos sí que pareciera tener un componente inteligente. Extraterrestres, no sé, pero de que hay un fenómeno que es necesario estudiar, analizar en profundidad, sí se requiere. Así que a poner todo el aguante y todas las ganas que quizás volvamos a tener esa suerte, o quizá esa suerte de poder observar, para los que no han visto, obviamente, algún tipo de fenómeno que remueva un poco ahí esta reflexión que es muy necesaria en estos tiempos. Así que desde acá del Paraíso les mando un gran abrazo, y también a todas las personas que estuvieron viendo la paciencia de ver esta charla. Así que un gran abrazo, Javierita, y Cindy, para todos ustedes ahí. Obviamente vamos a seguir investigando el fenómeno con gente tan profesional como eres tú, Marcelito. Muchas gracias a ti por estar acá a nombre de IFAE. Ustedes no se separen de las pantallas porque ya viene Rodrigo Fuensalida. Así que hago un pequeño corte comercial y volvemos con más conferencia ufológica IFAE 2020.